Bienvenidas y bienvenidos todos a la Casa de Alicia Virtual, a esta segunda jornada de los No te abordajes escucho. de la literatura juvenil en el No. aula de lengua. Miremos la forma del decir, a cargo de la profesora Dinora López Soler. Bien. Primero que nada, muchas gracias por todas las repercusiones que está teniendo esta jornada, ¿sí? Les pido disculpas hoy ya por lo técnico de este problema. Primero que nada, también gracias por la acotación que hacía, creo que Rodríguez era el apellido del joven que hacía las preguntas al final de la jornada, Mauricio Rodríguez, Mauricio Rodríguez. daba pie para situar justamente y para redondear conceptos que estuvimos conversando en la jornada anterior. Y esa conceptualización de si la paraliteratura o psicoliteratura o literatura para adolescentes es justamente literatura. Es literatura que tiene esas otras variables puestas en juego que tienen que ver con la incidencia del mercado, ¿sí? Que tienen que ver con las condiciones de que muchas veces se pide que sea un texto que esté adaptado al desarrollo cognitivo y al desarrollo psicológico de los destinatarios primarios, que son los que están marcados etariamente, en definitiva, con las franjas de edades que se marcan para las diferentes colecciones, y que en muchos casos eso también conlleva a el tratamiento de los temas. No que no se puedan tratar cualquier tipo de tema en esta literatura, sino la manera como quizás tratarlos. Y la manera sigue siendo el centro del lenguaje. Bien, entonces, en este caso, en esta jornada, yo empezaba a trabajar esos 4 escritores. Uno cuando elige un curso, así como cuando uno arma un programa de literatura en el año, ¿no? Construye una antología, en definitiva, ¿no? Los docentes de literatura, así como los docentes de lengua, hacemos una antología, ¿sí? Anual, cada vez que elegimos y hacemos una selección de textos y hacemos una selección de autores. Bueno, muy bien. Eso no significa que ni que los vayamos a agotar, ¿sí? Ni que los que se mencionen en el último jornada, o que se mencionen, pero no se haga un tratamiento quizás parecido a este, no significa que no se puedan, sino que capaz que cada uno de esos autores merece un curso por sí mismo, ¿sí? Como son estos casos y como son el resto de los autores que tenía propuesto compartir con ustedes, ¿sí? Entonces, uno siempre cuando hace esa antología recorta, ¿no? Y bueno, y a veces quedan otros en el camino, otros textos, pero son el pie para quizás ir y volver a esas otras escrituras. Ahora, en relación con lo que habíamos visto justamente la reunión pasada, yo traía estas dos frases de estas 2 escritoras argentinas con las referencias bibliográficas. En esta modalidad de hoy yo les traigo las referencias bibliográficas dentro de la propia presentación y no al final como bibliografía. Estas 2 escritoras argentinas, una que es premio Hans Christian Andersen, como es María Teresa Andrueto, ¿verdad? Que tiene la particularidad de tener una obra, tanto a nivel de lírica, como de narrativa, como de ensayo, ¿sí? Ensayo que corresponde a la reflexión acerca de lo que es la literatura infantil y juvenil, de lo que implica y de las características de esta literatura, y uno de los libros claves es precisamente, Hacia una literatura sin adjetivos, ¿no? Entonces, lo tomaba estas 2 frases de Sandra Comino y de María Teresa Andrueto como epígrafes, en definitiva, para la jornada de hoy. Leer por placer no significa leer sin esfuerzo, ¿no? Y creo que escribir, en definitiva, no significa, es decir, que es una actividad placentera para el escritor, más allá de que sea un oficio, ¿no? O una profesión en muchos casos, no deja de ser un artesano de la palabra, en definitiva,
¿no? Y también hay esfuerzo, un libro se ve cuando tiene detrás el esfuerzo de haber escogido las palabras más certeras al objetivo que se quería plantear. Y cuando eso se ve es cuando el lector disfruta leyendo, pero disfruta también porque lo interpela esa escritura y porque, lejos de ser hermética, lo lleva en definitiva a bucear, a centrarse, a mirar, a detenerse y a llevar adelante ese desvío, ¿no?, que generó la elección de cada término o la construcción de una frase. Y al decir justamente, que por eso las elegía, porque creo que son complementarias las dos frases, al decir de María Teresa Enrueto, referirse ella precisamente a la escritura literaria, dice, palabra que llega por lo que dice, por lo que no dice, por lo que nos dice y por lo que dice de nosotros. Y esas cuatro condiciones, en definitiva, que tiene que cumplir la escritura literaria y la palabra trabajada en esa escritura literaria, tiene que ver, en definitiva, con lo que habíamos visto acerca de la lingüista que yo les traía, ¿no? Es decir, aquel silencio, ¿no?, que toda palabra tiene que tener ese toque de queda, ¿no? Es decir, tiene que llevar a detenernos, y tiene que llevar, en definitiva, a que hagamos silencio para que, como si estuviéramos con una cámara fotográfica, una cámara cinematográfica, ¿no?, hiciéramos zoom específicamente en esa palabra y observar también el contexto que acompaña y el contexto de silencio que acompaña esa palabra, ¿no? Entonces, en ese juego de lo que dice, lo dicho, lo no dicho y lo sugerido, ¿no?, esos tres niveles lingüísticos puestos en juego cuando la expresión estuvo lo suficientemente buscada, trabajada, ¿no?, borrada y vuelta a reconstruir, y en muchos casos los libros, justamente cuando pasaron por esos procesos, el lector los aprecia, esos procesos. Estamos hablando de que la lectura sea un elemento que transforme y que forme parte transversalmente de la vida de los que escriben y de los que leen, ¿no? Entonces, en esa línea, estos dos epígrafes de hoy. Y entonces, en cuanto a los marcos teóricos, ¿no?, porque retomo lo último que conversamos con las preguntas de la jornada pasada. Los marcos teóricos que le aplicamos a la literatura para jóvenes son los marcos teóricos que le aplicamos a toda la literatura. El tema es que la literatura, sea para jóvenes, para niños, para adultos, tiene que poder resistir esos marcos teóricos, ¿no? Cuando resiste los marcos teóricos es porque hubo un trabajo, ¿sí?, de la palabra, una construcción del texto y un ponerse en situación de productor de escritura, de discurso, y tener en cuenta al receptor del otro lado, ¿no? Entonces, eso creo que es uno de los elementos fundamentales. Los marcos teóricos que le aplicamos a un texto de literatura destinado a niños, adolescentes, jóvenes, tienen que ser los mismos que apliquemos a la literatura para adultos, ¿no? Porque creo que eso le da jerarquía justamente, ¿no?, y pone en su justo término a la literatura llamada infantil, juvenil, para niños, para jóvenes, para adolescentes, ¿no? Entonces, no es algo distinto a lo que se pueda hacer con otras obras. Y desde allí, lo que yo les compartía en esta imagen es el camino, ¿no?, es el trayecto, en definitiva, desde la estilística hasta la estética de la recepción. Y en definitiva, ¿qué es lo que vamos a propiciar? Propiciar el entramado de aquellos elementos que te sirvan, que me sirvan, que nos sirvan a nosotros, los mediadores de esa lectura, ¿no? Y creo que ahí está el hecho de los dos niveles de mediación, ¿no? Porque se habla mucho de promoción, de mediación, de animación,
en algunos aspectos se consideran como sinónimos, en otros aspectos teóricamente no, pero sí se centra la mediación, la promoción, la animación se asocia mucho con la lectura por placer, ¿no? Bien, pero retomando lo que dice Sandra Comino, que sea por placer no significa que no me genere un esfuerzo. Que sea por placer no significa que yo pueda observar qué es lo que me dice y cómo me lo dice y qué deja en silencio, ¿sí? Y lo observo con el marco teórico que crea más conveniente, que se ajusta a la obra que estoy analizando, o quizás a una mistura entre diferentes aspectos de distintos marcos teóricos, ¿sí? ¿Eso qué significa? ¿Que se los vamos a decir a los estudiantes? No, no se los vamos a decir, pero como los tenemos internalizados, ¿no? No vamos a estar transmitiendo los términos del marco teórico, ¿no? Pero sí la forma en que el marco teórico te ayuda a, epistemológicamente, en definitiva, redescubrir y reconstruir la manera como ese texto me construyó un mundo, ¿sí? Me construyó una visión de la existencia, me construyó una visión de la humanidad, en definitiva, porque la literatura habla de la vida, en todas sus variantes y sus tópicos generales y universales desde los diferentes tiempos, y en ayudar a deconstruir ese sustrato, ¿sí? Transversal en la escritura. Si lo logramos, vamos a poder manejar los diferentes intertextos y que ellos mismos pasen de un intertexto a otro, ¿sí? Entonces, los marcos teóricos, la estilística, la crítica textual, el observar, en definitiva, la óptica estructuralista, la estética de la recepción, el encontrar una gramática general del texto literario, ¿sí? En encontrar, en definitiva, aquellos elementos de cada uno de estos niveles que me sirvan para, y que se pongan en funcionamiento porque el texto los pone en funcionamiento, ¿sí? Y por honor al texto, por honor a el autor y por honor a el proceso de enseñanza y aprendizaje, tenemos también que ponerlos en juego, porque lo que les estamos dando, no a través de los nombres de los marcos teóricos, sino que lo que le estamos dando son las herramientas, en definitiva, y las estrategias, ¿sí? Para abordar el mirar el texto, ¿no? Y para guiar la mirada hacia las palabras, ¿no? Bien. Entonces, en este caso empezaríamos con Liliana Bodoc. Liliana Bodoc es una escritora argentina que desapareció hace algunos años, una escritora que ha transitado y que tenía una formación literaria, es decir, estamos con una escritora que transita por la escritura creativa, por la poesía, por la narrativa, pero también, al igual que María Teresa Andrueto, transita por la formación académica en literatura y transita por la reflexión académica en torno a la literatura y la literatura para niños y para jóvenes. Son muchas las obras que ha escrito, pero se destacan entre ellas, y creo que estos tres títulos... perdón, se me fue. Bueno, disculpen. Ahora se me fue. Los tres títulos que estaba planteando justamente, espérenme un segundito, que voy a salir. No. Los tres títulos que estaba yo planteando tienen que ver con, voy a ir al final para volver. Dios mío, qué complicación. Ahí está, no. Entonces, los tres títulos que estaba planteando, voy a escapar acá y voy a volver. Tienen que ver con
mucha literatura que es para adolescentes. La saga de los confines, Tiempo de dragones, El espejo africano, son novelas que la han llevado a recibir premios, como el premio Barco de Vapor, pero también es esa literatura que está bien destinada a las temáticas que le interesan y que disfrutan los adolescentes, y con un resurgir, en este caso de la saga de los confines, de la épica y de la literatura fantástica, ¿no? Muchos dicen, hay críticos que la asocian con la Tolkien de Latinoamérica, ¿no? Tomándolo como imagen, pero también posicionándolo, ¿no? con el nivel de escritura y de trabajo del lenguaje que hace Bodoc, ¿no? Entonces, estos tres títulos creo que son interesantes para trabajar una lectura de mayor aliento, ¿no? Porque estamos hablando de Tiempo de Dragones, la saga de los confines, El espejo africano, estamos hablando de novelas, ¿sí? Y a partir de allí nosotros lo que vamos a hablar es un cuento de Sucedió en Colores. Pero antes de ir al texto de Liliana Bodoc, yo quería tomar esta frase que ella respondió a una entrevista que le hicieron hace tiempo. Le preguntaron sus 10 libros de cabecera, y ella, cuando dio los 10 libros de cabecera, fundamentó y dijo: voy a intentar elegir mis favoritos sin prejuicios de canon, de vivos o muertos, de arte o mercado, de franjas etarias. Y yo señalé en esos, con colores distintos, en definitiva, esos tres postulados, porque creo que con esa frase retoma y sintetiza muchos de los aspectos que estábamos conversando la jornada anterior. ¿Por qué? Porque al decir sin prejuicio de canon, justo además me da pie para un aspecto que no había mencionado en el primer encuentro, ¿no? De vivos o muertos. Porque ese es otro tema que está presente en la literatura para niños y adolescentes. Pareciera que hay que llevar, o que es más factible llevar, acercarles un libro que al autor se lo pueda convocar a que visite el centro educativo, ¿no? En la presencialidad o por Zoom, ¿no? Y que es como condición sine qua non para que ese vínculo con su libro, con su historia y con el propio autor facilita la promoción, la animación o la mediación. Y ese criterio que ella, está bueno que diga sin prejuicios de canon de vivos o muertos, ¿no? Está poniendo el tema de la contemporaneidad, en definitiva, de lo autoral, que establece un canon. Y María Teresa Andrueto lo dice en Hacia una literatura sin adjetivos, que en lugar de centrarnos en la obra, nos centramos en los autores. ¿Por qué? Porque los autores, nos vamos a centrar en los autores que estén vivos. ¿Por qué? Porque son los que, vuelta al círculo, ¿no? Volvemos y los podemos traer al centro educativo, etcétera, etcétera. El tema está en que hay obra que también ha sido destinada para niños y para adolescentes, que es de calidad literaria, y que, claro, fallecieron sus autores. Pero no puede ser que porque hayan fallecido sus autores, no se pueda hacer un trabajo de lectura sostenida de esos libros. Y entonces ahí cambiaríamos. El canon es la obra, y no el canon es, en definitiva, el autor. El otro aspecto, el de arte o mercado, ¿sí? Y el otro de las franjas etarias. Fíjense que ella, para responder a los 10 títulos que ella tomaba como libros de cabecera, y que le siguen produciendo, decía en su momento, ¿no? La emoción, ¿no? Y que recuerda, y que la memoria afectiva, emocional y cognitiva presente a lo largo de la vida de ella como lectora, esas tres variables tienen que ver con lo que veníamos reflexionando desde el encuentro anterior, ¿no? Y a su vez, el parámetro de los 10 autores que nos brinda la autora nos lleva también, ¿sí?, a ir a ellos, en definitiva, ¿no? Porque el escritor que da cuenta de esto
es el escritor que en definitiva te lleva y te convoca a la lectura de estos que fueron los que lo marcaron a él. Entonces, a partir de allí, yo quería ir a un poema de Liliana Bodoc, que sintetiza en definitiva este poema, mucho de los principios rectores, no porque haya escrito los principios, pero que en su obra de ensayo, como en su obra en general, y en las ponencias que ha presentado en diferentes simposios, congresos, la postura que ha marcado, ¿no? Entonces, el poema de Memorias Impuras dice: habiendo recibido la palabra y el don de inventarlas, acrecentarlas, habiendo adquirido el lenguaje, tiene que ver el hombre su obligación de cantar bellamente. Recibió la palabra para eso, y recibió las manos. Habiendo recibido las manos, con sus 5 dedos completos, enhiestos, habiendo adquirido la capacidad de moverlas a su antojo, tiene que ver el hombre su obligación de transformar. Recibió las manos para eso y recibió la frente. Habiendo recibido la frente y la noción de que no es una cáscara, una corteza del rostro, habiendo adquirido una ventana encima de los ojos, tiene que ver el hombre su obligación de escudriñar. El hombre recibió la frente y su fruncimiento para escudriñar los cielos y la tierra. Para mí particularmente es un poema que me conmueve. Lamento no poder escuchar, ni verlo, ni nada. Pero bueno, para mí es un poema que me conmueve realmente porque es como describirnos justamente a nosotros humanidad, pero al mismo tiempo interpelarnos de buena manera, ¿sí?, a la esencia del ser humano y a una esencia que desde su propia obra tiene que ver con la ética, ¿no? Es decir, hay una estética hermanada con una ética, como decía Antonio Machado, ¿no? Y no pueden desgajarse, en definitiva. Pero a su vez es un poema en el que está marcado, y vuelve a ese punto, a lo mismo que traía el epígrafe de Sandra Comino, a lo mismo que trae María Teresa Andrueto, ¿no?, que tiene que ver con recibió la palabra y su obligación de cantar bellamente, ¿no? Es decir, ese diferencial, ¿no?, puesto en juego. Y ese diferencial que tiene que ver además con también, y yo lo quería vincular con la otra, con el cierre, ¿no?, que tiene que ver con la obligación de escudriñar, ¿no?, y que tiene que ver con la obligación de el fruncimiento, ¿no?, ese fruncimiento que lo hacemos y que revela que no tomamos lo que se nos da por dado, valga la redundancia, sino que le damos la vuelta y lo cuestionamos, ¿no? Y creo que esto que plantea a nivel de esencia del ser humano, ¿no?, transitar por lo que debe ser estar erguido en este mundo y construir una vida con sentido, en definitiva, que está puesto en juego en este poema, también tiene que ver con nuestra postura frente a los diversos discursos, a los diversos textos, ¿sí?, con los que transitamos y nos vinculamos a diario, desde las más diversas actividades. Entonces ese fruncimiento, ese escudriñar y ese cuidar la palabra, ¿no?, puesto en juego y puesto en juego en alerta permanente como construidos nosotros con el lenguaje y como constructores, ¿sí?, del lenguaje. Entonces quería comenzar con ese poema que creo que perfectamente se puede, en definitiva, compartir inclusive con todos, ¿no? Es decir, hay literatura que no tiene esas edades, ¿no? Es decir, y que la reflexión y el captar las imágenes las podemos acceder a ellas. Y en este caso, ella en una conferencia que eran los deberes de la literatura, en una exposición en el Segundo Congreso Internacional Extraordinario de Filosofía, ¿sí?,
ella decía que el primer deber de la literatura es problematizar el lenguaje, ¿no? Entonces, eso como leitmotiv, en definitiva, ¿no? Que lo venimos trayendo desde el encuentro anterior, ¿no? Problematizar el lenguaje. La palabra debe descubrir lo que está velado, debe nombrar todo aquello que fue ocultado, debe dar luz a zonas veladas. Y además, la importancia de la creación de un texto con un lenguaje rico en imágenes, descripciones bellas. Según palabras de la autora, la literatura debe también decir algo, aparte de decirlo de una manera bella, ¿no? Lo mismo que centraba María Teresa, ¿no? Es decir, lo mismo que centraba Sandra Comino. Yo digo, y lo que digo en el marco de la escritura literaria debe ser bello, pero debe ser bello en un interjuego de estética y de ética, es decir, debe ser bello para la construcción de esta otredad en la que estamos involucrados en el día a día, y para la construcción de uno mismo, en definitiva, en ese interjuego con el lenguaje y con las obras. Entonces, a partir de allí, en una escritora que merece un curso aparte, y en una escritora que merece la atención de nosotros, docentes de español, docentes de literatura, muchos ya la hemos puesto esa atención, parto de la base de que muchos de los que están allí ya lo han puesto, pero que hay que buscar también que otros que quizás no la conozcan. Este libro que sucedió en colores, ¿sí? Y que una de las historias que vamos a ver tiene que ver con uno de esos nombres, que la que elegí es Negro, el cuento. Es una escritura que, si se quiere, transita por lo que podríamos llamar lo neofantástico, ¿no? Es decir, lo irrealista que se produce por tres fuentes en este caso. Primero porque la historia tiene que ver con un malentendido, ¿sí? Con un supuesto, es decir, cuando damos por supuesto algo, y cada uno de los dos interlocutores, en definitiva, es decir, la historia surge a partir de ese malentendido en la comunicación, ¿sí? Y eso genera, ¿sí? Unas dos visiones, en definitiva, que instala una realidad extraña, una racionalidad extraña. Tiene que ver también con la cultura popular, con esa cultura popular de que se traslada a lo largo del tiempo, que tiene que ver con asociar la creencia de que la muerte nos vendrá a buscar encarnada en una mujer. Fíjense lo que podríamos estar construyendo, ¿no? Como docentes, si compartiéramos la lectura de este texto en un determinado año dentro del ciclo básico, ¿no? Y luego en cuarto año de liceo, cuando se ve el romancero, ¿no? El romancero tradicional español, ¿no? Transitaran los estudiantes por Un sueño soñaba anoche, ¿no? Soñito del alma mía, ¿no? Del enamorado y la muerte, ¿no? O lo escucharan en la versión musicalizada, ¿no? Es decir, ¿a qué es a lo que voy? Que en la elección que hagamos de cuentos, de novelas, de poesía, del mundo de la literatura llamada infantil, juvenil, de adolescentes, para jóvenes, ¿no? Con toda esa variedad de terminología, estamos también, de acuerdo a lo que elijamos, estamos generando los posibles intertextos futuros y estamos ampliando el horizonte de lectura de los jóvenes lectores, jóvenes en forma genérica, lo estoy utilizando en este momento, ¿no? Y a su vez hay una intertextualidad implícita porque hay de entrada nomás, ustedes podrán apreciar que hay una referencia a El cuervo de Poe, por ejemplo. ¿tá? Entonces, cómo este texto, ¿no? nos lleva, ¿sí? luego,
en otros años de los lectores, o quizás en el mismo momento, ¿sí? Por ejemplo, el capítulo de Los Simpson que toma el cuento de el Cuervo de Poe, ¿me explico? Es decir, pero que esas asociaciones se pueden hacer en la medida en que los textos con los que los acerquemos a esos textos tengan ya de por sí esos textos referencias también, ¿no? Al diálogo con la literatura universal, en definitiva, ¿no? Bien, entonces, en este cuento que es negro, ¿sí? Que no merecería leerse, todos los textos merecerían leerse en forma completa, pero nosotros por razones de tiempo y por razones de que esto está pensado como una antología de muestra, ¿no? Porque no es la antología completa que yo quisiera armar, ¿se entiende? Es la antología acotada a la duración del curso y a la duración de cada una de las jornadas, ¿no? Pero en este muestrario, ¿no? En estas ventanas que tratamos de posibilitar, ¿no? El texto negro, ¿sí? Que es la historia de un desollinador de Bruno, el personaje central, ya de por sí el texto me plantea, a través del título, que es a través del color negro, de este libro de cuentos Sucedió en Colores, la muerte ya está planteada desde el color negro, pero está planteada también a dos niveles, ¿no? Por un lado, lo que sería lo literal de pérdida de vida, y por otro lado, de morir a una antigua vida, que es en definitiva lo que le pasa en una jornada, en definitiva, que es desde el punto de vista del tiempo, dura una jornada de lo que es el día de Bruno, el desollinador, muere, ¿sí? Para volver, en definitiva, a encarar su vida de otra manera, ¿sí? Y la paradoja y lo sutil del humor, que es uno de los elementos que maneja Liliana Bodoc, tienen que ver con el malentendido. El malentendido genera el humor sutil, y ese malentendido es, en definitiva, lo que genera que él cambie, en definitiva, la forma de mirar la vida, ¿no? Y a partir de allí la metáfora, ¿no? de oscuridad, de vida oscura, rutinaria, sin alegría, y también la metáfora que está planteada en definitiva en nuestra forma coloquial, ¿no? Cuando nosotros decimos panorama negro, ¿no? O cuando utilizamos expresiones similares en las que estamos marcando el concepto de muerte, pero metaforizado. Y luego la denotación pura, que es el color del hollín, del carbón, por el oficio justamente de Bruno. En este caso, en el comienzo mismo del texto, a mí yo quería compartir con ustedes algunas de esas expresiones, y que tienen que ver con eso de hacer foco, ¿no? Eso de detenernos en la palabra, eso de cantar bellamente, que dice la propia autora en la poesía. Eso de sentir placer por lo que estemos leyendo, pero que también nos cueste, que haya un esfuerzo, ¿no? Que haya un esfuerzo por detenernos en las palabras, no pasar sobre ellas, ¿no? No hacer una lectura de epidermis, ¿no? Hacer el detenimiento en la palabra y la contracara. ¿Qué pasaría si esta palabra no estuviera? Ahí, cuando vemos qué pasaría si esta palabra no estuviera en el texto, es cuando, por el contraejemplo en definitiva, esa palabra me centra y me muestra una particularidad que su ausencia o su sustitución por otra no sería lo mismo.
Entonces, en el comienzo, el texto comienza diciendo, agitó las pestañas, perdón, arqueó las cejas, levantó el bigote. Las pestañas, las cejas, el bigote, se rascó la cabeza con las uñas sucias de carbón y entreabrió los ojos. Bruno despertaba muy temprano para iniciar la jornada de trabajo. Su casa quedaba en la calle 13, en la parte baja de la ciudad. La casa en la que Bruno vivía había sido abandonada muchos años atrás. La gente murmuraba que sus dueños habían partido de viaje para no regresar nunca. Bruno recuperó de las ruinas una sola habitación y allí se quedó a vivir. El resto de la casa era casi un baldío, con algunas paredes descascaradas. El viento y la lluvia se habían llevado gran parte del techo. Los ladrones se habían llevado todo lo demás. La casa se parecía tanto a la intemperie que hasta plantas crecían entre los tablones del piso. Y en los rincones las ratas festejaban. Bruno se sentó en su catre. Era invierno, y como el carbón se había apagado varias horas atrás, el hogar estaba muy frío. Se levantó y caminó envuelto en su manta carcomida. Este es el comienzo entonces y el final del primer tramo que acabo de leer, que es en definitiva el comienzo del texto y la presentación del protagonista. Ustedes pueden observar ese cuidado de la palabra y esa palabra envolvente que nos va situando, en definitiva, ¿sí? Y que va presentando y construyendo las imágenes necesarias para que nos hagamos la composición del lugar acerca de esas ideas que están presentes desde lo denotativo y lo connotativo de muerte, ¿sí? Esa rutina, esa situación de cuál es su oficio, pero centrarnos, por ejemplo, con las uñas sucias de carbón, la manta carcomida. Podía haber dicho, y caminó envuelto en su manta. Y en definitiva, estaba afirmando el frío que había. Podía haber dicho, se rascó la cabeza y entreabrió los ojos, ¿sí? Sin embargo, carcomida y con las uñas sucias de carbón, no es menor que ya estén, porque es la forma anticipada, antes de nombrar, en definitiva, su oficio, ¿sí? De situarnos en un determinado y específico contexto de la vida de Bruno, ¿sí? Y a su vez, porque cómo perdura, en definitiva, a lo largo de toda su jornada, no solo jornada laboral, sino jornada de vida, cómo persiste y no puede desprenderse de ese oficio. Y no hace divisiones, ¿sí?, entre distintos momentos de su día. Y, a su vez, la extrema situación de, en el momento actual, pondríamos o estableceríamos un mapa semántico de vulnerabilidad, ¿verdad?, de la situación en definitiva que es situación de pobreza, ¿sí? Y en esa situación de pobreza, marcado un entorno en el que desde lo más externo a lo más interno está el despojo, ¿sí? Pero el despojo, a su vez, que en esa manta carcomida, ¿no?, en ese término carcomido, cómo nos está ya dando y estableciendo la empatía hacia el lector con respecto a este personaje. Un personaje que luego, cuando avanza precisamente la historia, ¿sí?, y acá quería resaltar esas tres expresiones que están allí, dice, primero miró a ver si le quedaba café, después puso a hervir agua en su hornalla de hierro. Entonces, como todas las mañanas, tuvo que buscar la única taza que tenía. Siempre le costaba encontrarla, en el revoltijo de su habitación. Pero finalmente su taza aparecía en lugares absurdos, y con la borra del día anterior pegada en el fondo. «Aquí estás, vieja mañosa», dijo Bruno, sacando la taza de abajo del catre.
Le sopló los montones de pelusa que se le habían pegado y la rebalsó de café amargo. Le sopló los montones de pelusa que se le habían pegado y la rebalsó de café amargo. Yo marcaba esos tres elementos porque me parece que no estuvieran, construiría otro texto. Y podrían no estarlo, y el texto seguiría contándome una historia, pero el no estarlos me estaría centrando, retomando la jornada del miércoles pasado, me estaría centrando en espejo, en referencialidad. Yo no sé si logro explicarme, y menos si no puedo escuchar. Pero el revoltijo, aquí estás vieja mañosa, rebalsó de café amargo. El verbo rebalsó, ¿sí? Entonces, esas tres expresiones llevan a que, si ponemos foco en ellas, es mi humilde postura, si ponemos foco en ellas, vamos a poder ayudar a que nos demos cuenta que la lectura de placer es placentera, redundantemente hablando, porque me conduce con las palabras a imágenes, a meterme en la historia de una manera motivada, y lo son las palabras, la motivación. Se podría contar la historia sin poner el término revoltijo, ¿sí? Sin utilizar ese verbo, sin decirle, sin que le dijera a la taza vieja mañosa. Pero la presencia de ellas es lo que hace el diferencial en la historia. El lenguaje es el diferencial. Y ese diferencial ya nos construye al personaje en forma, primero por la descripción y luego por la forma de manejar sus acciones este personaje, y por conducirse con su entorno. Y esa referencia vieja mañosa, esa personificación, ¿sí?, a la taza, ese atribuirle dos condiciones, la de vieja y la de mañosa, ese poner en la taza, ¿sí?, aspectos que quizás están presentes en su vida, ese trasladarlo a la taza, y ese traslado a la taza me lleva a que desde esa expresión se me vuelve a mí como lector, ¿sí? Y entonces yo ya no estoy en una referencialidad, estoy en escudriñando, retomando algunos de los términos de el poema de Liliana Bodo. Yo, lector, estoy escudriñando, yo, lector, estoy frunciendo mi frente, porque me detengo en las palabras, ¿sí? Y porque de allí me voy a... ¿Por qué este término? ¿Por qué de esta manera? ¿Sí? Era uno de los aspectos que quería mencionar, porque claro, como no vamos a hacer la lectura de todos los textos, sí quería detenerme en algunos de esos aspectos. El otro aspecto que es interesante en este cuento, que es, desde mi humilde punto de vista, una joyita, decía aquel día, no bien las campanadas de la iglesia habían acabado de llamar a la primera misa, Bruno escuchó algo como un aleteo detrás de su puerta. ¿Qué clase de pajarraco está estorbando mi desayuno?, gritó. Bruno imaginó que se trataba de los niños lustrabotas. No sería primera vez que se detenían a escribir en su puerta con trozos de carbón. El desollinador tiene la cara sucia. Desollinador con Y, sucia con S, las dos veces. Y enseguida salían corriendo hacia la calle principal, donde pasaban el día limpiando zapatos.
El desollinador tiene la cara sucia, leía Bruno. Y Bruno solamente sonreía. Levantaba un trozo de carbón que los niños habían dejado caer y corregía lo que estaba mal escrito. Desollinador, sucia. Porque Bruno leía todas las hojas de periódicos que encontraba en la calle. Y la forma correcta de las palabras se quedaba para siempre en su cabeza. Y este aspecto, que tiene que ver con el lenguaje y que tiene que ver con la lectura, es uno de los tópicos que se desarrollan en toda la literatura, pero habitualmente es uno de los tópicos que se reitera en la literatura para niños, para adolescentes, para jóvenes. Es decir, el personaje que lee dentro del texto que el receptor, lector, está leyendo, ¿no? Esa concatenación de la que es en definitiva poner el tema de la lectura como personaje también, ¿sí? En muchos casos como personaje, acá como referencia, pero acá como una referencia que contrasta, y está bueno si se logra justamente ese contraste, y se logra apreciar ese contraste, en el remarcado énfasis de la suciedad, el remarcado énfasis de ese entorno de negrura que hay en la vida de Bruno, y el contraste con el valor que le da a la palabra correctamente escrita, aquello de cantar bellamente, ¿no? Y a su vez también el hecho del valor que se le da a la lectura. Más adelante dirá, ¿no? Y acá el otro aspecto que me parece fundamental, ¿no? Y todavía estamos en la presentación, ¿no?, del personaje. Y justamente aquella mañana, la mañana en que escuchó el aleteo, Bruno estaba alisando un pedazo de página para poder leerla antes de irse al trabajo. La fecha y una buena parte del texto habían sido arrancadas. Aún así, Bruno pudo adivinar la noticia. Espectacular sub, podía ser espectacular suba, o espectacular subida, y óleo, debía ser petróleo. Bah, ¿qué podía importarle a un pobre desollinador que subiera el precio del petróleo? El periódico no lo entusiasmaba demasiado y además se estaba haciendo tarde. Pero como en ese juego, la escritora, o sea, Liliana Bodoc, logra eso que está en la teoría y que lo dice en el Congreso, ¿sí? Expone los deberes de la buena literatura. Eso que lo dice desde el punto de vista de la reflexión académica. Eso que lo plasma en el poema, lo pone en juego en la construcción de los personajes. Y lo pone en juego de esta manera. Acá sintetiza todo lo que referimos a las hipótesis que hacemos como lectores, las anticipaciones, las deducciones, ¿sí?, en el manejo de las cadenas asociativas, la observación de los grafemas, la observación de las diferentes partes constitutivas de la palabra. Es decir, logra en la propia creación literaria insertar la reflexión sobre el lenguaje. Y no lo hace desde un lugar de discurso de sentencia, que sería justamente el decir cómo debe ser, o el denotativamente hablando, explicitar la reflexión. Lo hace en el juego mismo de lo que hace un lector, ¿sí? Y poner foco en eso, a tal punto que del aleteo, que supuestamente, es decir, era lo primordial, ¿no?, nos corre por un momento, ¿no? Nos deja ese aleteo allí, nos corre por un momento y pasa a otro aspecto para seguir construyendo la presentación de este personaje, ¿no? Porque lo que va a traer ese aleteo, que está implícitamente intertextual, presente Poe y presente el Cuervo,
nos va a llevar a el cambio de situación, no solo, no material de Bruno, sino de situación anímica de Bruno, ¿sí? A esa segunda acepción que decíamos de muerte, es decir, el que muera una forma de encarar la vida para que nazca otra manera de encarar la existencia. El texto sigue, pero hay un elemento que se vuelve el leitmotiv, que se vuelve ese motivo recurrente, y que ese leitmotiv que se asocia mucho más con el género lírico, acá se pone en juego en la prosa con una onomatopeya, ¿sí? Una onomatopeya que nosotros podemos transitar a lo largo del texto las diferentes maneras en que esa onomatopeya está presente. ¿Y por qué es? Vuelta a, en lugar de detenerse y decir, Bruno era un desollinador, que en muchos casos, en muchos cuentos, en mucha literatura, se hace de esa manera, de esta literatura que llamaríamos para niños, para adolescentes, para jóvenes, en realidad se van dando, acá se van dando las acciones, y en las propias acciones nosotros vamos descubriendo, ¿sí? Y a partir de allí, lo que sucede con esa onomatopeya es lo siguiente. Sobre su ropa de siempre se puso una capa de hule para que la llovizna del invierno no le torciera los huesos. Después se calzó sus botas. Tenías que romperte hoy, vieja malagradecida. Fíjense cómo, vieja mañosa, vieja malagradecida, ¿no? Esa ausencia de lo femenino en la vida de Bruno, ¿sí? Está puesta desde el punto de vista de la construcción de los vocativos, en definitiva, la construcción de la interpelación a los objetos que lo acompañan a diario, que son sustantivos femeninos, ¿sí? Pero que él les brinda ese carácter de compañía, ese carácter de amiga, ese carácter de, a través de la personificación que se hace en el texto. Y que en ambos casos, y esto, lograr hacer foco en esos aspectos, ¿no? Vieja mañosa la taza, vieja malagradecida la bota, ¿no? Y dice, cuando Bruno caminó hacia el rincón, tenías que despegarte, que acababa de despegarse, hasta la mitad, ¿no? Se le despega la bota hasta la mitad. Cuando Bruno caminó hacia el rincón donde guardaba sus herramientas de trabajo, supo que iba a tener que acostumbrarse a ese ruido. ¡Plaf! Golpeaba la suela contra el piso. Un paso y ¡plaf! Un paso y ¡plaf! Esta expresión, lo que hace Liliana Bodoc es un paso y ¡plaf! Un paso y ¡plaf! A lo largo del texto va cambiando, ¿sí? Porque va cambiando, no cambia el sonido de la bota, cambia el andar de Bruno cuando Bruno se va enfrentando a diferentes situaciones. Y el segundo elemento que decíamos, ¿no? Que tiene que ver con, el segundo, voy a tener que volver otra vez para atrás, pensé que había hecho otra más. El segundo elemento que habíamos visto, que tiene que ver con, que a eso es a donde quiero volver, a esto, al malentendido que instala la racionalidad extraña, una suerte de realidad paralela, y a la cultura popular de que la creencia de que la muerte nos vendrá encarnada en una figura femenina, en una mujer. ¿Por qué? Porque recién allí, después de todo este otro entorno que se siguió describiendo, es cuando aparece, ¿sí? Estaba llevando su mano hacia el picaporte y de nuevo oyó el aleteo. De inmediato golpearon a su puerta. Bruno, nunca los niños habían llegado tan lejos. Claro, porque nunca habían llegado a ese momento. Escúchenme, viejos, empezó a decir Bruno mientras abría, pero tuvo que hacer silencio. Delante suyo había una mujer toda vestida de luto.
Un tul le cubría totalmente el rostro. De su mano colgaba una pequeña jaula con un cuervo adentro. A Bruno le recorrió un temblor de espanto. Claro que sabía que la mujer de luto vendría a buscarlo algún día. Y ahí ya cambiamos, ¿no? La expresión de mujer de luto, ¿sí? A esa mujer ahora es la mujer de luto y él está mencionando con esa expresión la muerte. Esa mujer de luto vendría a buscarlo algún día, igual que a todos en este mundo. Pero no imaginó que fuera tan pronto. Era joven todavía, y aunque tenía bastante tos y la espalda lo torturaba, no le parecía encontrarse tan enfermo. Y esta expresión, la reflexión acerca de no le parecía encontrarse tan enfermo. Qué diferente hubiera sido que dijera no le parecía encontrarse enfermo. El hecho de que el propio protagonista le haga manejar en definitiva el autor a través del narrador, todo el marco de la teoría literaria, pero ese tan implica un nivel de conciencia, ¿sí? Un nivel de conciencia de qué? Un nivel de conciencia de esa vida de oscuridad. Ese nivel de conciencia, y por eso quería volver a esta imagen, que tiene que ver con esa vida que se está llevando, que es una vida oscura, ¿sí? En ese tan enferma. Entonces, en esa expresión, ¿no? No parecía encontrarse tan enfermo. Allí, pongamos foco, ¿no? El cuervo graznó como exigiendo atención para su dueña. Bruno, el desollinador, ¿verdad? De nada valdría mentirle. Ella sabía muy bien a quién tenía que llevarse. Para servirle, contestó, porque, a pesar del hollín de su rostro, Bruno tenía buenos modales. Voy a ser breve, dijo la mujer, tengo un día muy atareado y no puedo perder tiempo en explicaciones innecesarias. De modo que a ella le parecía innecesario explicar por qué llegaba sin previo aviso, golpeaba la puerta y la gente debía resignarse a partir hacia un sitio del que poco y nada se sabía. Bruno el desollinador miró a su alrededor, solamente vio hollín, tristeza y cucarachas. Este texto, ¿sí? Este tramo del texto, que se juega la figura del narrador, pero se juega el estilo indirecto, y trabaja mucho el estilo indirecto de Liliana Bodoc, ¿sí? Pone en juego, en definitiva, instala el malentendido, pone en juego también la sutileza del lenguaje y cierra, ¿sí?, con esa expresión. Cuando mira, ese mirar hacia el entorno, ¿sí?, que es el tomar esa vista panorámica, pero también es el mirarte a ti en relación con el entorno y mirarte tú reflejado en ese entorno, ¿sí? Por eso digo que uno de los tópicos que traté de buscar que en esta mini antología pudiéramos observar es esa imagen del espejo. Para, también por contraste en algunos momentos, dar cuenta de cuando la literatura es un espejo en el que yo me sumerjo y traspaso el espejo, o a la diferencia cuando la literatura me devuelve la referencialidad a la que ya estoy acostumbrado, ¿no? Entonces, digo como paréntesis para meternos también en el otro eje que quería, que tengo intenciones de poder, por lo menos compartir y reflexionar algunos atisbos, ¿no? Porque nos quedamos más con preguntas que con respuestas, y eso es lo bueno del arte, ¿no? Entonces, ese mirar el entorno solamente vio hollín, tristeza y cucarachas. Esa numeración, ¿no?, que no está numerando
sustantivos de iguales ámbitos, de iguales campos semánticos, y que a su vez, ¿no? Entre medio la tristeza, entre el hollín y las cucarachas, que esté ese sentimiento en el medio, es también una forma de, en esa descripción, que logremos a nivel abstracto, y no solo a nivel epidermis, de la apreciación del personaje y del ponernos en el lugar del personaje, a nivel abstracto, en definitiva, también conceptualizar, no solo empíricamente, su nivel emotivo y su estado anímico, sino también conceptualizar todo, ¿no? Es decir, las cucarachas están oficiando, en definitiva, de metonimia también de un entorno. La tristeza es él, en ese estado de tristeza, y el hollín, que está representando metafóricamente la obstrucción, ¿sí? Porque el desollinador lo que hace es liberar aquello que esté obstruido para que pueda, ¿sí? Circular, es decir, que haya, ¿sí? Circulación que permita, en definitiva, una mejor vida, ¿sí? Ese hollín, ¿sí? A nivel de metáfora, tiene que ver con una obstrucción que él, que soluciona obstrucciones a nivel material, ¿sí? Va a tener que a lo largo de esta historia abordar, ¿sí? Su obstrucción, que tiene que ver con ese sentimiento de la tristeza, y que tiene que ver con ese estado de la soledad, ¿no? Entonces, esa aparición de la figura de la mujer, esa aparición de la figura que me remite intertextualmente a Poe, ¿sí? Es la que posibilita un cambio, y va a posibilitar una salida, al igual que en el texto, en el poema, en el romance, ¿no? Va a tener que salir, ¿tá? Solo que acá es distinta, si se quiere, la salida, porque es una salida al nivel de lo que dice Joseph Campbell en El héroe de las mil caras. Es una salida, en este caso obligada, ¿sí? Es a la aventura, es a una nueva jornada de trabajo, pero con esa espada de Damocles, que es en su apreciación e interpretación de la situación, de que le queda, que se lo lleva a la muerte. Y a lo largo de todo ese cambio que va a operar en él, el plaf plaf de esa suela despegada a la mitad va a tener una incidencia, si se quiere, protagónica desde el punto de vista sonoro en la historia, pero fundamentalmente desde el punto de vista de el cambio anímico por el que va a ir transitando Bruno. Cuando va a salir, plaf, su tristeza, plaf. Más adelante, la expresión que se remite justamente a ese plaf, ¿sí? Que tiene que ver con la suela del zapato, dice, cuando ya se había alejado varios pasos, plaf, 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 el ciego lo detuvo, ¿sí? Porque a partir de allí, en esa salida, música y plaf, música y plaf. Es decir, él va a pasar por 3 encuentros, ¿sí? Y no es casual el número 3, 3 encuentros, tiene mucho de esta historia de del parámetro de Paul Larivale, ¿no? De los 3 momentos de la historia de un cuento básicamente tradicional: un estado inicial de cambio, de calma, un desarrollo porque se genera un conflicto, y se vuelve a un estado final de calma, pero esa calma no es igual a la del comienzo, porque en ese tramo
más extenso del texto, que es en el desarrollo del conflicto, se generó la transformación. Y en este texto de Liliana Bodoc se genera una transformación del protagonista. Y esa transformación va acompañada a nivel sonoro por esta onomatopeya, que entre sonido y sonido, entre plaf y plaf, el sustantivo que se intercala tiene que ver con las etapas por las cuales pasa en este proceso. Da para mucho este cuento, da para centrarnos precisamente en muchas de esas expresiones y de ese juego de matices de la palabra. Lo recomiendo fervientemente, pero dado que estoy mirando el reloj que tengo delante, vamos a pasar también a los otros textos, porque si no el tiempo no nos va a dar. Pero es un texto que, desde mi humilde opinión, se puede compartir y se puede perfectamente captar la atención de los adolescentes, aun cuando el formato, la colección en la que está, desde el punto de vista de las pautas editoriales, lo centren en otra etapa etaria que no corresponde, por ejemplo, a las edades que tenemos en un primero, en un segundo o en un tercero de liceo, ¿no? Pero que sin embargo, la forma en que está construido y la empatía que logra a través de la construcción lingüística del texto despertar en el lector, ¿sí?, trasciende esos parámetros que, como decía la propia Liliana Bodoc, el canon marcado por arte o mercado, o marcado por vivo o muerto, ¿no?, el autor, o la etapa etaria del receptor del libro, no tienen que limitarnos en abordar los textos y compartirlos, esas lecturas, con estudiantes que no tendrían, en definitiva, la edad que dice en la barrita o en el lugar en el que siempre se ponen las colecciones, ¿no? Bien, para pasar a ese otro autor, ¿sí? El otro autor que yo escogí es Magdalena Helguera. Al igual que Liliana Bodoc, esta escritora uruguaya transita por los dos niveles, ¿no? Es decir, es docente, ¿sí?, en este momento jubilada, ¿sí?, tiene la licenciatura en letras, hizo maestría en lenguaje, cultura y sociedad por la UDELAR, y ha escrito, ¿sí?, reflexión e investigación fundamentalmente sobre nuestra literatura nacional. La carátula que yo les dejo allí es Asalto de Sapo, que es la narrativa uruguaya para niños y jóvenes, y ella lo que hace es analizar desde el punto de vista diacrónico, en definitiva, nuestra literatura para niños y jóvenes, los textos, los marcos de difusión de estos textos en los diferentes momentos de la literatura, la LIG nacional, y los puntos de quiebre, ¿sí? Entonces, es un libro de referencia, Asalto del Sapo, para el panorama, ¿sí?, de nuestra literatura para niños y jóvenes nacional. Entonces, digo, coincide con Liliana Bodoc en esos aspectos también, ¿no? Es decir, en el aspecto de transita por la escritura creativa, pero también transita por la escritura de investigación y de análisis del propio objeto, vuelve objeto de estudio su propia escritura también, ¿no? Es decir, la labor del escritor para niños y jóvenes. Y ha sido premiada y ha sido editada en diferentes países, no solamente en Uruguay. El texto, la novela que yo traigo y que traigo, tiene dos, por lo menos yo tengo dos ediciones, una que es la de Trilce y otra que es la de Montena,
En la de Trilce, por ejemplo, Editorial Nacional, en la contratapa no hay ninguna ubicación etaria. En la de Montaigne sí dice edad sugerida a partir de los 12 años, ¿no? Que me gusta leer el sello global. Espejos.uy, yo quería reflexionar dos aspectos acá, ¿no? Y poner foco desde el punto de vista no solo del lenguaje que nos propone la novela, sino también desde el punto de vista de los paratextos que rodean a esta edición. Porque la edición del sello Montaigne, que es de Penguin, es del 2017. Entonces, ¿qué sucede? Hacia el final de la novela hay un artículo, ¿sí?, que dice a 12 años de la publicación de Espejos.uy, ¿sí?, de la primera edición de Espejos.uy, que es la de Trilce, que fue en el 2005. Y en ese a 12 años, el primer párrafo, escrito por Magdalena, explica: a 12 años de la primera publicación de Espejos.uy, me ha pedido su nuevo editor que explique brevemente qué estaba ocurriendo en el Uruguay en los meses en los que se desarrolla esta novela, para ayudar a los nuevos lectores, si lo necesitan, a buscarse y a ubicarse mejor en este contexto, y poder así compenetrarse más con la situación de los personajes y con los hechos narrados. Me pidió que lo hiciera desde mis recuerdos y mis puntos de vista, que no es, obviamente, el de la historiadora, politóloga, economista o investigadora en estos temas. Me disculpo desde ya, por lo tanto, por los errores u omisiones que seguramente cometeré y que tal vez algún especialista guste y sepa corregir. ¿Por qué? Porque hace referencia en la trama de la historia a aspectos de la crisis del 2002, ¿sí? La crisis económica, financiera, ¿sí?, del 2002 en nuestro país. Entonces, ¿por qué traigo la primera referencia a los paratextos? Porque evidentemente este paratexto, porque además omití decirles el cierre de este paratexto escrito por Magdalena, al final dice: quienes deseen profundizar más pueden consultar la siguiente bibliografía. Y hay un listado de libros y de artículos y notas de prensa que están, por ejemplo, Claudio Pavolillo, con Los días contados, el libro, Luis Porto, para entender la crisis bancaria, ¿sí?, y así sucesivamente. Es decir, ¿por qué traigo los paratextos? Porque esto es una muestra de lo que veníamos hablando en el encuentro anterior. No creo que una novela que abordara, pero no en el centro, sino en la periferia de la trama, porque si bien está la crisis del 2002, también está el 11 de septiembre, ¿tá? Es decir, hay hechos históricos, nacionales y internacionales, universales. No creo que si fuera una novela para adultos, se hubiera necesitado de hacer esa aclaración, ¿sí?, ese anexo, en definitiva. Y mucho menos la bibliografía. Entonces, ¿cómo? Esto es un ejemplo de cómo se toman determinadas decisiones pensando en que quizás no se puede comprender determinados aspectos de la novela si se desconoce, ¿sí?, qué pasó en el 2002 en nuestro país. Con todo lo que conlleva a que los hechos son hechos y la interpretación de los hechos es otra historia, ¿no? Entonces, capaz que con una nota o sin una nota, yo humildemente considero que
la novela se puede comprender, ¿sí?, sin necesidad de que se reconstruya, ¿sí?, ese aspecto de la historia en ese punto en especial, ¿sí? Pero lo traigo porque estos son paratextos no creados por el autor, sino paratextos creados en el marco de esa comunicación literaria que incide en los libros destinados a niños y adolescentes, que no sé si condicionan, pero por lo menos llevan o conducen a que el autor tenga que crear ese paratexto. Terminada la aclaración, me quiero detener en estos aspectos, porque esta novela tiene un prólogo, ¿sí? Y un prólogo que, y fijémonos, ¿no? Es decir, hoy vinculábamos el de Liliana Bodo con, vinculo, con, pero parto de la base de que vinculamos, con el romance, ¿no? Pero también acá, el comienzo, el prólogo, prólogo para texto partícipe y generado por él, por Magdalena Alguera desde el inicio de la novela, dice: donde se explica por qué esta novela está hecha de mails sin fecha ni encabezamiento, donde la autora que la firma se pregunta si debió o no publicarla, de lo cual podrá arrepentirse pero ya nunca volver atrás, y que quienes no se interesen por estos enlentecedores asuntos pueden tranquilamente saltearse. Este armado barroco de la sintaxis, ¿sí?, este armado de las subordinadas, este detenerse en el primer párrafo, ¿no?, me remite intertextualmente, ¿tá?, a el formato cervantino, me remite a la forma de titular y subtitular los ejemplos de el conde Lucanor, me remite a un tipo de escritura, ¿sí?, que tiene que ver con la etapa, si se quiere, más castiza de nuestro idioma, ¿sí? Y me remite, porque pone ya, ¿sí?, el otro aspecto, que tiene que ver con que la autora descubre un manuscrito, solo que en lugar de un manuscrito, ¿sí?, lo descubre en un formato de una computadora, descubre, ¿sí?, lo que sería un borrador, en definitiva, ¿sí?, y la historia plantea que la autora recibe esta narración de forma accidental, ¿sí? Y ahí está lo otro, ¿no? Alguien encontró un disco duro y en él un intercambio de mails de dos jóvenes uruguayos desconocidos. Una novela epistolar gracias a la tecnología. Y esto sería lo que es, en definitiva, el armado, ¿sí?, del discurso y de cómo ese discurso se sostiene en espejos.uy. En el prólogo, lo que hace la autora es marcar justamente, ¿sí?, que, bueno, en realidad nada ha salido de mi pluma, ¿sí? Y ahí el doble sentido. No solamente nada ha salido de mi pluma porque me encontré este borrador, sino porque no escribo con pluma, ¿no? Una será antigua, pero no tanto, aclara la autora desde la primera persona, ¿no? Es decir, la autora, entre comillas, autora de este libro, que a su vez recoge, ¿sí?, el borrador y encuentra un borrador, y por lo tanto es autora y no es autora. Y ya desde el inicio, ese juego también que tiene que ver con la teoría literaria, en definitiva, y que se pone acá en juego desde el prólogo. Resulta que la mayor parte de esta novela proviene de un disquete, cuyo contenido a su vez provenía de un disco duro, o disco compacto, o disco de backup, o DVD, o vaya a saber de qué, pero disco era, que cayó hace un tiempo en manos del hijo del primer esposo de la cuñada de una amiga. Toda esta cadena, ¿no?, este armado lingüístico, esta cadena me va llevando, ¿sí?, a el tópico por el que ha transitado en muchos casos la literatura, y que tiene que ver justamente con el tópico de la historia encontrada, ¿no?
el autor que construye a otros autores, ¿no? Y que también es una manera de enfatizar y de construir los conceptos de verdad, verosimilitud, ¿sí? Verismo en definitiva, ¿no? Que tienen que ver con los límites que se borran entre ficción e historia, y que ella lo reactualiza, en definitiva, esta convención literaria, ¿no? Pero en lugar de manuscrito, ¿sí? Mails hallados en un disco duro de una computadora. Ahora, ¿qué le da a esto? Le da el armado de una novela epistolar. Y le da el armado de una novela epistolar en la que el interjuego de estos adolescentes que intercambiaban mails, en definitiva, lo hacen desde, primero una apariencia, ¿sí? Y luego, a medida que se va dando el intercambio, pareciera que, si seguimos con el tópico del espejo, a través del intercambio, a través de la palabra, a través de esa comunicación, van descorriendo velos o van profundizando en el espejo, ¿sí? Y en esta novela en particular tiene que ver, ¿no? el espejo como símbolo. Los docentes de los que recibimos la formación en el aspecto literario, ¿no? en las diferentes literaturas de la carrera de literatura en el IPA, siempre nos decían que más allá de tener material de crítica literaria para cada autor, para cada obra, también tendríamos que tener una literatura de referencia, ¿no? Y esa literatura de referencia estar constituida por diccionario de símbolos, diccionario de arte, diccionario de pintura, diccionario de terminología artística, diccionario etimológico, diccionario de filosofía. Es decir, aquellos libros que reúnen en sí un saber que es general y a la vez particular de tópicos y de temas y de reflexiones por las que el arte, cualquiera sea su materia prima, siempre va a estar vinculado, con las que siempre va a estar vinculado. Los libros creados para el público infantil, adolescente, juvenil, que hacen un trabajo de escudriñar la palabra, ¿sí? Y de cantar bellamente, y de armar una historia atrapante, que genera placer, y que a su vez te genera la interpelación a detenerte, a centrarte, a bucear, a visualizar la palabra, hacer como un zoom en esa palabra y dejar las demás en silencio o en otra línea de luz por un momento, son aquellas son aquellas obras en las que hay un nivel simbólico puesto en juego con varios de los vocablos que se utilizan. Este del espejo está presente ya desde el título, pero está presente a nivel simbólico, a lo largo de, ¿sí? La historia. Está presente en vinculación con, y creo que en ese sentido, la otra carátula, ¿no? Lo manifiesta también, porque tiene que ver con espejo y tiene que ver con la pantalla de la computadora, y tiene que ver con ese mirarse en el otro, pero también tiene que ver con ese mirarme a través del otro, ¿no? Entonces, la simbología del espejo, para tenerla en consideración, fundamentalmente en este último aspecto que dice aquí, ¿no? Sin la dualidad no existe la unidad, pues no hay donde está pueda reconocerse.
ya que no existe el espejo aquel que genera todo lo existente, puesto que ella al mirarse en él toma conciencia de sí misma. El yo y el otro conforman una misma entidad que necesita autorreflejarse para conocerse. Desde el punto de vista lingüístico, esta novela es muy rica en todo lo que tiene que ver con los diferentes niveles de lengua, justamente, ¿no? Con las 4 variedades lingüísticas y con las marcas, ¿sí? De los estilos empleados según los contextos y según los interlocutores. Y tiene que ver, y hay una permanente, en un tramo de esa novela, en ese intercambio de mails, hay un permanente y constante, ¿sí?, uso de algunos aspectos de ese nivel de lengua, que es rompiendo los quinotos, deja de hinchar, un bodrio, es un quemo, sacarle un mango, darle bola, flor de piola, flor de traga, es decir, diferentes expresiones, pero es así, permanente, es decir, es esa construcción de los mails como reflejo también de una oralidad, ¿sí? De una puesta en juego de esa oralidad, y tiene que ver con la etapa de la superficie. Es decir, ¿a qué es a lo que voy? Porque una de los aspectos a poner en funcionalidad estas expresiones y otras que transcribí, ¿sí?, hay un tramo de ese texto en donde estas expresiones son permanentes, cada 2 párrafos, ¿sí? Y hay un momento en el que esas expresiones, ¿sí?, dejan de ser utilizadas, se empiezan a espaciar. Entonces, por presencia, por acumulación, o por ausencia, y por tránsito hacia la desaparición, que es en definitiva las diferentes variables de observación que podríamos poner en una línea de tiempo, si pasáramos a una línea discursiva, los niveles de la lengua trabajados, manejados en espejos.uy, resulta que entonces yo puedo volver y decir, ¿y cuál es la funcionalidad? ¿Por qué en determinado momento de la historia este tipo de expresiones fueron tan constantes y en determinado momento empiezan a desaparecer? Bueno, tiene que ver con ese proceso interno de lo simbólico del espejo, porque nosotros vamos descubriendo como lectores qué le pasa a la protagonista, qué historia hay detrás de la protagonista, qué tragedia ocurrió en su familia. Pero son capas, ¿sí? En la primera instancia, ¿sí?, y está muy bueno que la novela está ilustrada, tiene algunas ilustraciones internas, no tiene en todos los capítulos, y eso es bueno, porque no es necesario, en definitiva, pero tiene algunas ilustraciones. Y si nosotros nos detenemos en algunas de esas ilustraciones, cuando ella aparece, ¿sí?, y aparece el espejo, hay una silueta y un contorno, pero no es la transcripción directa en el espejo de lo que está frente al espejo. Y esa sutileza que tuvo el ilustrador, y que no es lo mismo que en esta carátula, y no va a ser lo mismo que la ilustración final, que es donde remite a la carátula, tiene que ver con que todas estas expresiones muy coloquiales, muy de la referencialidad, muy de lo cotidiano, muy del estar en vinculación con otros, muy de la superficie, se van aquietando y van desapareciendo cuando ella verbaliza por primera vez a través de los mails su verdadera historia.
cómo está físicamente, qué pasó con el accidente, qué ya dejó de poder vivir, qué ella no puede realizar y qué pasa con la tristeza en ella. Es como el plaf, tristeza, plaf, es decir, es como el hollín, tristeza, cucarachas. Es decir, cuando el entorno, ¿sí? Y el entorno lingüístico y el considerar que estamos bien y nos comunicamos y estamos, y todos los términos lingüísticos que utilizamos tienen que ver con un estar a tono, con ese estado de comunicación rápido, sincero, y muchas de las expresiones acá que tienen que ver con hacer referencia al padre y cómo el padre la cuida y es un guardabosques en definitiva. Cuando se va quietando y se va dando el proceso de afianzamiento de un vínculo en la novela y de poder poner en palabras una verdad, es cuando este tipo de terminología se va dejando de lado, porque pasamos a otro nivel del espejo, porque pasamos a otro nivel del el buceo, ¿sí? Entonces hacer foco en estos aspectos, en la funcionalidad que tuvieron estos términos en determinado momento de la historia, y en observar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Es decir, ¿qué vinculación puede establecer entre el hecho de dejar de usarlas y los temas que comienzan a desarrollarse por parte de los interlocutores? Yo ya necesito de otras palabras para hablar de otros temas. Yo ya necesito de otra conceptualización, de otros registros, porque los temas y los sentimientos y los estados emocionales de los que voy a hablar no me permiten darlos con cabalidad con aquellas otras terminologías. ¿Sí? El otro aspecto vinculado con el tema del espejo, ¿no? Tiene que ver con el tema del doble. El doble es un tema que fue trabajado a lo largo de la literatura, pero que a su vez tenemos un referente en el Río de la Plata, que es Borges, en el tema del doble, que tiene un sustrato filosófico, ¿no? Y que acá se pone de manifiesto, y por eso también el hecho de, vuelvo a los referentes, a los marcos de fuentes, ¿no? De otros saberes que tienen que ver con la cultura, y que sí, las obras van a establecer y van a categorizarse porque me marcan un horizonte de expectativas para los lectores, indefectiblemente van a ser aquellas en donde el entramado cultural, ¿sí? Se ponga en juego, ¿no? Se desarrolla en definitiva allí. Y en este caso yo traía a David Moldavsky, que analiza los dobles y los clasifica tomando como punto de partida los 4 tipos de elección narcisista del objeto que plantea Freud en su ensayo Introducción al Narcisismo, ¿no? Y ideal, idéntico, anterior, y el generado por deshacimiento, ¿no? Lo que ha salido de mí mismo como podría ser una obra o un hijo, por ejemplo, ¿no? Y no para ponerlos en juego este marco teórico, lo mismo que los otros marcos teóricos, no para traerles los marcos teóricos, sino para tenerlos nosotros, ¿no? Para nosotros observar, ¿no? Lo que yo desearía ser, lo que yo soy, lo que yo fui, ¿no? Y el generado por ese deshacimiento, ¿no? Lo que ha salido de mí, ¿no? Porque estos 4 niveles están puestos en juego acá en espejo.uy.
¿no? Espejos.vi. En esa novela epistolar que no deja de ser novela de aprendizaje también, ¿no? Y que, como toda novela epistolar que es encontrada por un borrador de forma accidental, va a tener un final abierto, en definitiva. En el texto se dice por momentos, ¿no? A veces me parece que el muerto soy yo, uno de los protagonistas. Aquí no existo, no soy nadie. Parece que mi cuerpo fuera de humo. Todo pasa a través de mí, como si yo fuera un fantasma. Esa comparación, ¿no? Ese no soy nadie, ese definirse por la negación, esa comparación como si yo fuera un fantasma, mi cuerpo fuera de humo, ¿sí? Esos niveles comparativos, ese uso del cuerpo fuera de humo, es decir, la presencia de fantasma, poner foco allí, porque en esas expresiones estilísticas está puesto en juego, ¿sí? Mucho del estado de angustia, mucho del estado de tristeza que encarnan estos personajes, porque una cosa es lo que muestran a través de los mails, otra cosa es lo que escriben, y otra cosa es lo que están justamente viviendo, ¿sí? A mí me pasa algo muy parecido con Ross, su vida es como un reflejo de la mía, pero exitoso. Y ahí yo me detenía en, su vida es como un reflejo de la mía, pero exitoso, ¿no? No dice su vida, ¿sí? Es exitosa. Ese nivel de comparación de como un reflejo de la mía, pero exitoso, el énfasis en el campo semántico que rodea al término espejos desde el título, y cómo se van desgranando desde ese título diferentes expresiones estilísticas que conllevan a que nos centremos en la forma en que están constituidas y que nos centremos en definitiva en las palabras utilizadas. Y a su vez, esta pantalla es también otra forma de espejo, en la que no se puede saber bien quién realmente existe y quién no, y donde termina una persona y empieza otra. Y esa vinculación, ese vincular el espejo con la pantalla televisiva, está puesto en juego también, ¿sí? Por esto de ese saber quién realmente existe y quién no. Y esa construcción de la existencia, en definitiva, ¿sí? Como la forma de sabernos, ¿sí? Sabernos fundamentalmente, reconocernos y sabernos valorarnos en la construcción con el otro, ¿no? Entonces, por allí los aspectos que quería destacar de la obra de Magdalena. Nos está quedando poco tiempo, pero no quiero dejar de centrarnos en los otros dos autores. Si hablamos de espejo como tópico, y si hablamos de espejo como, en definitiva, una forma de un símbolo que transita por toda la literatura, que transita especialmente por la literatura para niños y jóvenes, también lo es el tópico del bosque, ¿no? Y la novela que escogí de Federico Ibáñez es precisamente El bosque. De Federico hay para destacar, yo soy una convencida de que los currículums, no la letra muerta en el currículum, sino los currículums como sinónimo de la formación académica, ¿sí? En muchos casos se ponen en diálogo, ¿no? En la construcción de la obra que hacen los escritores.
se ponen en diálogo y uno los puede observar, en definitiva, en ese interjuego no explícito, sino subyacente, ¿no? Entre lo dicho, lo no dicho y lo sugerido, bueno, lo subyacente está esa formación, ese mirar la literatura desde lo creativo, pero también mirarla desde otros parámetros, ¿sí? de análisis. Entonces, no es menor, ¿sí? que Ibáñez sea, aparte de escritor, guionista, ¿sí? Docente de inglés y sociólogo, ¿sí? Y que haya estudiado justamente guión cinematográfico, y que haya participado de formación en literatura creativa. Porque la construcción del guión cinematográfico, en el que la edición, la cámara y la edición que se haga de lo filmado es la construcción de un punto de vista y es la construcción de un mirar, se pone en juego en mucha de su narrativa, fundamentalmente en el entramado de las acciones, en el devenir de la historia, y en esos primeros planos que hace de muchos de los personajes cuando se detienen las descripciones, o cuando construye pinceladas, ¿sí? Con frases pinceladas de estado anímicos y de buceo interno, en definitiva, de los personajes. Les recomiendo fundamentalmente en el blog Linternas y Bosques, Literatura Infantil y Juvenil, que lo llevan adelante en Córdoba, es quien lo lleva adelante, y que además tiene en forma permanente artículos muy interesantes de análisis. En ese blog, Federico Ibáñez fue invitado a reflexionar precisamente su labor como narrador. Y todo el texto resulta interesante para volver a la novela, ¿sí? Para volver a El Bosque, no solamente El Bosque, para ir también desde lo que dice como en reflexión, como generador de literatura creativa, para volver desde ese marco teórico, en definitiva, elaborado, a sus propias producciones narrativas. Eso como referencia. Y a partir de acá, en El Bosque, que es una novela de largo aliento, que es una novela en la que el libro que yo les mencionaba de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras, también cobra, que es otro libro de referencia a nivel de los parámetros de los marcos conceptuales y culturales de la cultura en general, más allá de las diferentes disciplinas artísticas y de las diferentes áreas de las humanidades. Este libro tiene que ver y se pone en juego acá porque es una salida a la aventura en forma literal, pero también es una salida a la aventura desde el punto de vista metafórico, porque algo que iba a ser una jornada de divertimiento y de disfrute en la naturaleza, termina siendo una aventura por momentos tenebrosa, de un descubrimiento de los verdaderos rostros detrás de las máscaras de los personajes, de muchos de ellos, y del descubrimiento de fortalezas y debilidades que hasta ese momento quizás ni los propios protagonistas, personajes, los conocían de ellos mismos, ¿no? Entonces, desde esa mirada, ¿sí? Enfocar el bosque. Y yo, a la manera, claro, cuando uno hace una antología, lo mismo que cuando uno toma el libro para una muestra, ¿no? En definitiva uno lo recorta, ¿no? Es decir, metafóricamente hablando. Y yo extraje estas expresiones poéticas que tienen que ver con las imágenes con las que se construyen definitivamente
las características de la personalidad de estos personajes que se enfrentan a muchos dilemas, ¿sí?, existenciales, y que se enfrentan a muchos riesgos desde el punto de vista físico. Náufragos en el mar de la tierra, ¿sí?, dice, por ejemplo, tenía la sensación de viajar en un mar de cenizas. Somos fantasmas, fantasmas perdidos en un bosque. Ustedes habrán observado, ¿no? Es decir, nosotros, yo en esta mini antología busqué también, y creo que eso se puede hacer funcional también en los diferentes cursos, ¿no? Poner en diálogo los textos entre sí y poner en diálogo esos textos con esos tópicos universales, ¿sí?, del arte en general, ¿sí?, que tiene que ver con la metáfora del naufragio, que tiene que ver con la metáfora de mar de cenizas, que tiene que ver con percibirse los seres humanos como fantasmas, sentirse fantasmas, ¿sí?, manejar el identificarse con fantasmas, y que tiene que ver con el perderse en el bosque, y que si bien en esta novela hay un bosque real, ¿sí?, el de mayor riesgo, el más impactante, es el bosque emocional, es el bosque espiritual, es el bosque en el que están inmersos todos, y que va más allá, mucho más allá, de la vegetación y el entorno natural, ¿sí?, que define un bosque desde el punto de vista denotativo. Por ejemplo, en el capítulo La búsqueda, dice, de cerca el bosque no se parecía a nada, al menos a nada que Hernán recordara en particular. Tenía el terreno irregular, la tierra blanda, negra, cubierta de aparches, por hojas secas de un color intensamente anaranjado. Las raíces de los árboles, como manos, intentaban agarrar la tierra, desgarrarla, comerla, pensó Hernán. Y estas expresiones, y además en esta novela se utiliza por momentos, se cambia la tipología de letras, se pasa a la cursiva, y la cursiva está asociada con el pensamiento de los personajes, y es interesante que pongamos foco en el cambio de la tipología, porque también es interesante luego rastrear, nos permite rastrear después hacia adelante y hacia atrás esos pensamientos, ¿sí?, ponerlos en línea de tiempo con los hechos, pero también con qué generan esos hechos en el nivel de las emociones y en el nivel del darse cuenta de estos personajes. Porque la literatura universal y la marca de la literatura griega, ¿sí?, que es el sustento de nuestra cultura occidental, en definitiva uno de los sustentos, impregna a la literatura en general, y es bueno cuando también impregna a la literatura para niños y para adolescentes y jóvenes. ¿Por qué lo digo? Porque tiene que ver con toda la novela es un darse cuenta, ¿sí? Es un darse cuenta de nivel de conciencia, que va a tener que ver con surgió la llama en el primer intento, ¿sí? Un diamante de fuego, una lágrima invertida de color ambarino. Es decir, que tiene que ver con el poder también observar lo que sucede y captar en la descripción de esos instancias y esos objetos materiales, la proyección que se está haciendo de lo que está pasando internamente, ¿sí? Y no solo la proyección, sino el poder detenerse en expresiones como esa, ¿no? Surgió la llama en el primer intento, un diamante de fuego. Fíjense la riqueza de imágenes, una lágrima invertida de color ambarino. Los tres miraron esa gotita de fuego como si fuera una joya, viéndola titilar, bailar encima del encendedor. ¿Cómo está puesto acá
el amplio nivel de todos los sentidos, en definitiva, todo lo sensorial, ¿no? Todo lo que luego, más adelante, o quizás paralelamente, porque la historia de los lectores es la historia también de cómo los libros encuentran a los lectores, ¿no? Pero si lo llevamos a una línea de tiempo de la formación académica, bueno, luego van a poder acceder a el plano del simbolismo, ¿sí? De las imágenes y el valor de la sinestesia. Pero resulta que en esta literatura también tenemos estos niveles, cuando la materia prima, que es el lenguaje, es trabajado en esa línea, ¿no? Es construido en esa línea. Y acá tenemos algunos de los momentos de la historia en donde ese lenguaje está puesto en el centro. Unos tentáculos de humo gris y oscuro comenzaron a estirarse por el interior de la cabaña como serpientes. Es decir, hay un nivel de poesía, a nivel de prosa poética, en cómo es trabajada la palabra, en las descripciones fundamentalmente del bosque de Ibanier, que vale la pena detenerse allí. Más allá de que desde el punto de vista de las temáticas hay una variedad, ¿sí? Hay un interjuego de el aspecto de la discapacidad, de cómo es tener un hermano del que otros se burlan, del tema de la anorexia. Es decir, hay una variedad de temáticas que, si nosotros volvemos a el primer encuentro, serían esas temáticas que me ponen la literatura en el nivel de paraliteratura, en donde es un reflejo de mi referencialidad. Pero el tema está en que la construcción misma del discurso y el tratamiento de esos temas no me dejan solamente en el nivel de la referencialidad, me despegan de esa referencialidad y me llevan, ¿sí?, a otro nivel de apreciación y me llevan a que yo tenga que detenerme en las expresiones, que tenga que observar esas comparaciones, que tenga que centrarme en esa llama, que no es cualquier llama, no es cualquiera, es esa, y esa tiene en su descripción una funcionalidad que está unida, esa funcionalidad, con ese aprendizaje y ese autodescubrimiento y ese darse cuenta, ¿sí?, como tópico del corrimiento de velos, en definitiva, de acceder a otro nivel de conciencia de uno mismo y en relación con los otros, ¿sí? Del bosque oculto, que era la vida en la ciudad, ¿sí?, que es una de las expresiones, ¿sí? El sol ya comenzaba a ascender por el cielo, las nubes se disipaban, iba a ser un hermoso día. Es decir, preguntarnos, ¿no?, ¿para quién sería hermoso? Las nubes que se disipan son también metafóricas, ¿sí? No son solo las nubes externas, son también las nubes internas, y la estructura no me explicita a nivel de sentencia ese paralelismo que nosotros podemos hacer, ¿sí?, a nivel psicocósmico, pero sí está pautado lingüísticamente, estilísticamente logrado, ¿sí? Me queda Ignacio Martínez, pero estoy mirando que son las 9:05, y como no escucho, yo no sé si lo dejo para la próxima, ¿sí? Para no, porque sí sería mutilar a Ignacio Martínez, y porque además, como estoy viendo que mucha gente ya se fue retirando, porque justamente es la hora, no sé qué les parece. Ahora ya me dirijo a los organizadores, Beatriz, Marta, inspectores. La próxima, entonces, continuamos. Les digo a los profesores y asistentes, muchas gracias por participar de este evento, de este encuentro, y los esperamos en la próxima reunión. Nos vemos. No. Chao.